Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español, para hablar de lo humano y lo divino que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirka. Hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar, reconocer y entrevistar al padre Javier Olivera Rabasi desde Buenos Aires. Buenas tardes, gracias por esta posibilidad, qué grato tenerlo. ¿Cómo está, padre? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, y aquí estamos para servirle. Vivimos un tiempo de relativismo moral y social que nos llama a refugiarnos en los principios cristianos, esa doctrina bimilenaria de la Iglesia, volver al principio, las enseñanzas de los apóstoles. En el día a día se aprecian técnicas sutiles y no tanto de suplantación del mensaje y del lenguaje cristiano. Parecería que se secuestra el lenguaje católico y que esa concepción devenida en estrategia del conformismo avanza en medio de la confusión y la necesidad de volver a tradiciones, principios cristianos fundacionales. Aunque duela, no se puede desconocer que, observando acciones de máximas autoridades, estamos frente a una batalla agresiva, difícil, en donde el faro de luz de vez en cuando se confunde con la oscuridad. La pregunta es, ¿qué debemos hacer los católicos en esta batalla para permanecer fieles a Jesucristo? Bueno, muy interesante la pregunta. La verdad que es volver a plantearse más que nada la realidad, ¿no? Como usted bien dijo, nos encontramos en el siglo XX, que, como decía ese profeta del tango que fue Enrique Santos Discépolo, ha sido realmente un cambalache, aunque creo que se quedó corto. Ya estamos en el XXI y seguimos en algo mucho peor. El siglo XX ha visto enormes transformaciones desde el punto de vista ideológico, primero con el movimiento marxista en los primeros años del siglo XX, con la revolución bolchevique, y después con la victoria de parte del marxismo y del liberalismo en la Segunda Guerra Mundial. Esto es una cosa que uno tiene que tenerla en cuenta. Y los conceptos y los pensamientos se desplomaron por completo. En respecto del relativismo en el que uno se encuentra imbuido, lamentablemente, porque somos hijos de nuestro tiempo, creo que lo que uno debe hacer es volver a aquello que en su momento los grandes papas plantearon. Uno de ellos fue Juan Pablo II, Benedicto XVI. Hay un documento sobre todo que yo querré hacer mención, que es la Fides et Ratio, ¿no? la fe y la razón. ¿Por qué? Puntualmente porque ante este mundo de apostasía en el que estamos viviendo, donde los cristianos nos parece ser que somos casi minoría, y no me refiero a los cristianos meramente bautizados, sino a aquellos que con nuestros más, con nuestros menos, con nuestros pecados, ¿no? Pero intentamos realmente seguir a aquel de donde surge el término, a Cristo, ¿no? Ahí viene la palabra cristiano, viene de nuestro Señor Jesucristo. Hay que volver entonces a las raíces, al origen, e incluso digo más, viendo cuando algunos cristianos, incluso que pueden llegar a ser hasta pastores, se encuentran enormemente desorientados. Esto lo hemos visto, y propugnan y propagan incluso esto del acomodarse con el mundo, del relativismo moral, del relativismo incluso intelectual, no solamente moral. Entonces un modo de volver a los orígenes es pensar cómo fueron los orígenes de la misma Iglesia. Fueron los primeros cristianos, los mártires del circo de Nerón, por ejemplo, que morían porque no querían plantear que todo era relativo, que todo valía lo mismo, que todo era justamente un cambalache, como decía Discépolo. Tal vez pueda un conductor de una organización desviar el rumbo, pero yo siempre lamento que si tenemos en cuenta que Jesucristo es verdad, bien y vida, pues entonces se debe bregar por expresar los hechos de manera certera y completa. En ese contexto hay familias que siguen sufriendo, almas que son dañadas cuando prevalece la mentira. Cuesta entender cómo, por ejemplo, se designa en Tarragona a un religioso superior que por sobre la unidad de España promovería el independentismo catalán, o que se olvide a los mártires dentro de la Iglesia que entregaron su vida luchando contra las garras del comunismo. Me sorprendió leer que máxima autoridad religiosa
apoyará la exhumación del cadáver de general Franco, que levantó a España y combatió el horror del comunismo, que asesinaba a monjas y sacerdotes, o que se presione para que los católicos apoyen un referendo que beneficiaba en Colombia a los terroristas de la guerrilla FARC, o que se pise suelo cubano y no se alce la voz ante los miles de presos políticos cubanos por parte del castrocomunismo que reclaman libertad, por no citar la no condena al régimen tirano en Venezuela y también la búsqueda de estados laicos y profundización del ateísmo práctico, visto como un signo de acompañar un falso signo de modernidad, o incluso diputados chilenos que aprobaron el proyecto de ley que obliga a violar el secreto de la confesión, transformándose en nuevos dioclecianos, perseguidores de los católicos. Ahora, en Argentina está el tema de los militares detenidos en cárceles comunes, en procesos que hoy sufren y denuncian aberraciones jurídicas. Más de 2.000 detenidos, 502 presos políticos muertos en cautiverio por haber combatido a la guerrilla marxista en los años 70, quienes asesinaron a 1.094 personas, secuestraron a 758, hirieron a 2.368, hicieron explotar 4.380 bombas y agredieron a 17.382 personas que hoy esperan justicia y nunca recibieron indemnizaciones. Muchas de las 1.094 personas asesinadas murieron por su fe. Los silenciados mártires católicos del terrorismo en Argentina, Carlos Alberto Sacheri y Jordán Bruno Yenta, fueron acribillados al salir o entrar a misa y en presencia de sus hijos, Raúl Alberto Amelón, ante una de sus hijas a quien llevaba al colegio. Los tres murieron en el momento álgido del terrorismo izquierdista, 1974-1975. Me gustaría su reflexión, padre, en virtud de un video muy interesante a propósito de la polémica y cuestionada beatificación de Monseñor Angelelli, el interrogante si son infalibles las beatificaciones, no siendo menor el dato de cómo murió y qué promovía. Bueno, es una introducción muy larga y sí, serían varias cosas para responder, digamos, ¿no? Adelante. Pero si el planteo está ahí directamente a lo de Angelelli, yo lo dejaría justamente para el final, ¿no? Siguiendo un orden lógico de las preguntas. En primer lugar, tengo que decir que no puedo ser 100% objetivo con la respuesta que voy a dar. Y no puedo hacerlo porque yo formo parte de la llamada, así, familia militar. Yo soy hijo de militar, soy hijo de un excombatiente contra la guerrilla marxista en Argentina. Mi padre era muy jovencito, pero en su momento tuvo que luchar contra el marxismo, como le mandaban sus superiores. Eso fue así, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que no puedo ser 100% objetivo en lo que voy a decir? Porque como tantos otros militares y tantas otras familias que hemos padecido este flagelo del gobierno anterior, o sea, no el flagelo de este gobierno, sino el flagelo del gobierno también anterior, hemos padecido, la prisión injustísima que clama al cielo de muchísimos militares que han combatido justamente contra el marxismo. Mi padre es Jorge Antonio Olivera, son datos que uno puede corroborar fácilmente en internet, y está detenido ya desde hace casi 10 años por haber combatido al marxismo. Como tantos otros militares, pues no quiero hablar de un caso personal, simplemente en su momento lo que hacían eran cumplir las órdenes que se encontraban en un gobierno militar, bajo un proceso donde no tenían opciones de decir, bueno, un militar no es un enfermero, no es un boy scout, usted lo sabe. Entonces, no, y además había un contexto también internacional donde se buscaba implantar el comunismo en distintos países. Eso también estratégicamente, internacionalmente, porque si no queda todo como que claro, fue una cosa afuera y no. Argentina fue el caballito de batalla de Hispanoamérica, del sur de Hispanoamérica, para comenzar o continuar la guerrilla que ya venía desde Cuba. Hay un famoso libro interesante llamado Fue Cuba, ¿no? De Tata Joffre, si no me equivoco. Bueno, puntualmente respecto de esto, no podría tampoco uno dejar de pensar y de ver el papel que la Iglesia Católica tuvo también, lamentablemente, en esto de la guerrilla. Como muchos saben, sino sobre todo para los más jóvenes es bueno que lo sepan, porque
nadie nace sabiendo, que lamentablemente un grupo desorientado de la Iglesia Católica en la década de los 60 aproximadamente se afilió a un movimiento llamado el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, los curas famosos tercermundistas. Hoy eso cambió hacia la opción por los pobres y qué sé yo, pero es más o menos el mismo gatopardismo ideológico, digamos, ¿no? Aunque aquellos eran más valientes, eran capaces de agarrar un fusil incluso, ¿no? Bueno, pero digo, la Iglesia Católica se vio infiltrada por estos sacerdotes para el tercer mundo, y estos después en sus parroquias, en varias parroquias, yo conozco varios casos así de este tipo, lamentablemente llevaron a varios jóvenes, a varios chicos que eran católicos, ¿no?, a la guerrilla, sobre todo en el ámbito de montoneros, ¿no? Es decir, el ala peronista de la guerrilla, que eran católicos. Bueno, todo esto se vio también no solamente patrocinado por una parte de la iglesia más bien baja, como el clero bajo, el sacerdote, sino que algunos de los pastores también desorientados fueron obispos. En Brasil, famoso obispo rojo llamado Helder Câmara, un conocido obispo al menos pro-marxista, y en Argentina uno de ellos fue lamentablemente Monseñor Enrique Angelelli, que quizás en esto hay que intentar ser bien objetivo, lo más sincero posible, quizás con las mejores de las intenciones, nunca, la Iglesia nunca juzga las intenciones, ¿no? Pero claramente equivocado ya en su época, estuvo muy cercano a la guerrilla, muy cercano al punto tal que hay testimonios que plantean que él hasta pedía armas para los guerrilleros. Fue primero obispo auxiliar en Córdoba y finalmente terminó siendo obispo en La Rioja, donde durante su episcopado allí en la provincia de La Rioja, en la diócesis de La Rioja, llevó una enorme cantidad de sacerdotes tercermundistas, ¿no? Y muy cercanos al marxismo, algunos claramente afiliados con, no digo con un carnet, pero sí con montoneros, ¿no? Por eso es que la beatificación de Monseñor Enrique Angelelli, por más que haya sido en su conciencia alguien de recta conciencia, lo que sea, trajo muchísima perplejidad, muchísima gente. En primer lugar, a la gente de La Rioja. Por eso uno vio en la beatificación que muchísimos riojanos no fueron a la beatificación. Era gente de la provincia de Córdoba, iban de San Luis, ¿no? Lo que pasa es que siempre verdad a medias es mentira. Sí. Y Bueno. En cuanto a la pregunta en concreto, sí, un católico se tiene que sentir en total tranquilidad de conciencia. Esto yo lo he hablado con obispos también, que me lo han dicho, sí, obispos actuales, ¿no? Es porque las beatificaciones son proposiciones de modelos para que la gente diga, bueno, esta persona practicó las virtudes en grado heroico, pero no llega ahí de ninguna manera la infalibilidad papal, como tampoco llega, respecto de las otras introducciones que hizo usted recién, la infalibilidad papal respecto de acuerdos políticos o de cuestiones prudenciales. O sea, que el Papa sea infalible no significa que sea impecable, son cosas muy distintas. El Papa, si alguien fue, se confiesa habitualmente, y no se confiesa de sus virtudes, se confiesa de sus pecados. Entonces, puntualmente, las beatificaciones no son infalibles, esto está en la teología, ¿no?, toda la teología católica. Algunos plantean incluso más todavía, que ni siquiera las canonizaciones lo serían, es un tema aparte, pero puntualmente lo de Angelelli, bueno, hay varios que han discutido este tema, al punto tal que se han presentado documentos en la Santa Sede planteando la posibilidad después de una revisión de esto, probablemente en algún tiempo más lejano. En honor a lo justo y reconocer a quien lo merece, quiero destacar a dos obispos de nuestra iglesia que marcan la diferencia: a Monseñor Antonio Juan Baciotto, obispo emérito, al frente defendiendo el derecho del niño por nacer, y que alguna vez me dijo nuestra patria debe tener un rumbo definido, y que además sigue acompañando espiritualmente a los militares, y con valentía públicamente lamentó que sin juicio previo tuviéramos tantos militares privados de libertad. Algunos llevan 5 más años detenidos sin juicio. Y también a Monseñor Héctor Aguer, quien recientemente públicamente expresara: detrás de los intentos de confusión se perfila la figura del padre de la mentira. Vi un video de Monseñor Héctor Aguer, también conferencia en la Academia Provincial de Ciencias y Artes de San Isidro, el martirio de Carlos Alberto Sacheri, que recién hablábamos, vecino de San Isidro, en quenotelacuenten.org, que recomiendo, Así que bueno, quiero
lo considera propio un concepto sobre esto que he dicho de estos dos obispos prelados. Bueno, a ambos los conozco. Monseñor Aguer fue quien me confirmó, me dio el sacramento de la confirmación, y Monseñor Baciotto es un gran obispo, un gran amigo. Cada tanto nos vemos con Monseñor. Son dos obispos hoy ya eméritos, ¿no? No sé si diga eméritos, es como si dijera jubilados, para que la gente más o menos entienda, ¿no? Que no tiene en sus funciones el cargo de una diócesis, ¿no? De una diócesis. Son dos obispos que cumplen claramente con la función del obispo, ¿no? La función de los obispos, como toda la gente quizás ya sabe, el obispo es el sucesor de los apóstoles, ¿no? Son los que seguían a los 12 apóstoles, ¿no? Después de que los apóstoles comenzaban a fallecer, bueno, y antes ordenaban a otros obispos para que fuesen. Bueno, ¿y cuál es la función del obispo? La función del obispo es sencilla, es clara, es confirmar a los hermanos en la fe. Es el pastor, el que va adelante, y el que intenta confirmar a los bautizados en la fe de Jesucristo. Por eso son dos obispos de los más quizás claros que tenemos hoy en la Argentina. Voy a usar una palabra bien porteña, de los más jugados, digamos, ¿no? Que hablan con una virtud que a veces parece olvidada, que es la virtud de la parresía, que es decir las cosas de frente, sin rodeos, ¿no? Por eso y esto uno se da cuenta porque cuando ellos hablan es como que uno descansa. ¿Por qué? Porque la verdad nos descansa, ¿no? Uno descansa en la verdad, ¿no? Cuando uno, como te dice, termina de hacer un problema matemático y lo resuelve y dice, ay, claro, era esto, qué bueno, ¿no? Bueno, Monseñor Aguer y Monseñor Baciotto son dos obispos que cumplen, a mi criterio, con todas las notas de un buen obispo, independientemente de los errores que hayan podido tener. Bueno, en un mundo donde sobresalen operaciones mediáticas, intereses varios, la acción de cierto liberalismo aliado a la izquierda, ciertas cuestiones masónicas, la mano de Buda, el globalismo anticristiano que busca una religión única de dominación, las Naciones Unidas y designios del nuevo orden mundial con la financiación del aborto con George Soros y entorno, el Partido Comunista Chino que expande su presencia en Latinoamérica, pareciera ser aliado de ciertas estructuras religiosas, la imposición de la ideología de género que es internacional pero que ha penetrado en el sistema educativo argentino como imposición dictatorial, el lobby LGTB y cambio de sexo de niños desde los 8 años, el alquiler de vientres, mercadeo de la mujer, venden hijos por contrato y si luego no te agradan los eliminan, pérdida de principios rectores, ecologismo de la nueva era, mezcla peligrosa, falta de orientación clara, se recibe a pecadores, muchas veces políticos corruptos, y no se abriría la puerta a justos, esto es personal, una reflexión, se genera desconcierto y es hora de despertar sacudidos por los fuertes desafíos de los que también hablábamos en el principio. ¿Cómo y por qué nace la página www.quenotelacuenten.org en este proceso de clarificar sobre la falsificación de la realidad con videos, lecturas y audios recomendados? Bueno, ¿cómo nace la página? Cuento muy brevemente el origen. Hace ya varios años yo estaba dando clases. Yo sé que las introducciones son largas, podés decir todo lo que quieras, bueno. No estás obligado solo a la pregunta. Bueno, está bien. Es que la introducción tiene que ver con la respuesta también, o sea, la introducción a mi respuesta tiene que ver la página nace brevemente, lo digo muy sencillo, a partir de una materia que yo daba en un colegio, en un bachillerato humanista, para chicos del último año del colegio. Yo daba una materia con el título Sociología. Y lo que les daba, yo estaba recién apenas ordenado sacerdote, hace ya 10 años por lo menos, inicialmente les daba lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Lo elemental de la vida política, ¿no? Los principios cristianos para el orden social. Y yo me daba cuenta que cuando los chicos terminaban un colegio católico realmente muy bueno, terminaban la escuela y pasaban a la universidad, en los primeros meses de la universidad muchos de ellos, viéndose bombardeados por la propaganda liberal, por la propaganda marxista, por el marxismo cultural, rápidamente cambiaban de pensamiento. De un día para otro, chicos que quizás habían sido al principio cristianos muy buenos, que iban a misa el domingo, se confesaban, rezaban, intentaban practicar la virtud,
sacerdote. Poco a poco empezaban a dejar la práctica religiosa, la práctica de la virtud, ¿no? Y a uno como sacerdote le rompe el alma eso, porque bueno, son ovejas que se descarrían, digamos, ¿no? Y cuando uno conversaba con ellos se daba cuenta que en los primeros meses de la universidad se encontraban con bombardeos indirectos a la fe católica, como bombardeos indirectos, porque no atacaban directamente la fe católica, o el dogma de la Santísima Trinidad o la Virgen Santísima, sino que atacaban la historia de la Iglesia, con las llamadas leyendas negras, la Inquisición, la conquista de América, el evolucionismo, bueno, la Iglesia aliada de los, no sé, de los regímenes totalitarios, etcétera. Entonces, a partir del año siguiente dije, bueno, basta, no hay que dar más doctrina social de la Iglesia, hay que empezar a dar en la misma materia, sociología, una especie de vacuna antirrábica para que los chicos cuando pasen a la universidad tengan entonces cómo defenderse. Y a partir de ahí comenzó un apunte que como yo usaba en esa clase el latiguillo, bueno, que no te la cuenten, ¿no? Los chicos cuando a veces firmaban los exámenes ponían el nombre y ponían que no te la cuenten. Y ese apunte que fui armando se terminó convirtiendo en un libro, que fue el primer tomo del que no te la cuenten, ahora son 3 volúmenes, hasta hoy llegamos a eso. Y alguien me sugirió en su momento comenzar a publicar esos artículos que ya tenía como capítulos en una página web, y ahí a partir de ahí fue, bueno, ya hace casi 5 años de esto, que bueno, comenzó a sumar, y hoy por hoy hay, bueno, no me gusta el autobombo, o sea, eso no, pero hay muchas visitas por día, ¿no? ¿Qué puede ampliarme sobre la Orden San Elías, de la que es fundador junto al padre Federico Hayton? ¿En qué consiste la misión Ad Gentes y el apostolado de la contrarrevolución cultural? ¿Y cómo puede hacer quien tenga vocación y desee sumarse a esta sociedad de vida apostólica? Bueno, la verdad que a pesar nuestro, porque la verdad que nunca nos imaginamos esto, hace ya algunos años nos pusimos a conversar con el padre Federico Hayton, con quien nos conocemos hace ya muchos años, somos muy, muy, muy amigos. Es un personaje muy interesante que no lo conoce, sería lindo que lo googleara, como decimos aquí en Argentina. El padre Federico Hayton y yo comenzamos con un pequeño pensamiento. Habíamos ido al mismo seminario, nos habíamos formado juntos, yo un poco más grande en edad que él, pero ambos compartíamos de la juventud, de haber trabajado en lo mismo. Él también era abogado, se había recibido en la misma universidad que yo, en la Universidad de Buenos Aires, y él estaba ya trabajando como sacerdote, misionero en China, y yo estaba acá en Argentina. Y bueno, de un momento a otro, por distintas situaciones, estábamos en una congregación religiosa los dos, salimos por cuestiones que ahora no vienen al caso, pero decidimos, para seguir congregados y para estar junto con otros sacerdotes también amigos, armar esto que llamamos San Elías, la comunidad San Elías, que es una congregación muy pequeña y no tiene muchos deseos ni ansias de ser una cosa enorme, ni somos los mejores, ni mucho menos. Una comunidad que tuviese como dos patas, digamos, y un mismo estilo. El estilo, ¿no?, es anunciar el Evangelio con total parresía, con franqueza, con el lenguaje evangélico, que tu lenguaje sea sí, sí, no, dice Jesús, el resto viene del maligno. O sea, no andar con vueltas, para ser más claro, ¿no? Y las 2 patas son la misión Ad Gentes, que es misionar en aquellos lugares donde no hay cristianos. Esos Ad Gentes es ante los gentiles, ¿no?, frente a los gentiles, los paganos, que es puntualmente lo que hace el padre Federico, con algunos voluntarios y algunos sacerdotes que también lo acompañan, y el apostolado de la cultura o de la contrarrevolución cultural, que es el trabajo en la educación, en los medios, en las conferencias, en las clases, que es lo que con más y menos, con mis defectos, es lo que intento hacer yo. Somos media decena de sacerdotes, allá con algunos postulantes o seminaristas, y algunos estudian aquí en Argentina, en un seminario de Argentina, concretamente hoy por hoy en el seminario de San Rafael de Mendoza, y otros estudian en Francia, en Europa. Más o menos es la idea. En el sitio www.quenotelacuenten.org uno puede encontrarse con material de interés que no está en otros lados, un buen lugar para acercarse a la verdad en esta definida guerra mediática,
Por ejemplo, cómo cierto liberalismo usa el marxismo para sus fines, con la visita de la cuestionada Judith Butler, filósofa judío-norteamericana, a la Universidad 3 de febrero. Desde Francia protesta por las aberraciones en los juicios contra militares en Argentina. Ahora se está hablando mucho, esto lo digo yo, con preocupación por el aire globalista social de lo que acontecería en el llamado Sínodo del Amazonas, octubre 2019, sobre temas ecológicos e indigenismo. Padre, usted es abogado, doctor en filosofía, profesor universitario en ciencias jurídicas y sociales. Al hablar de unir historia con fe, quiero que me cuente cómo son las conferencias que brinda, cómo lo reciben, sobre qué temáticas versan. Bueno, las conferencias que a veces me reciben por lo general muy bien. En alguna universidad pública alguna vez he tenido alguna pequeña dificultad, porque si bien las cosas que uno puede llegar a decir, a algunos les resulta disonantes, para usar términos musicales. Sí. Uno trata de plantear las cosas con fuentes, o sea, siempre si uno se ha dedicado un poco a la investigación, trata de poner las fuentes, no que uno dice lo que se le ocurre, digamos, ¿no? Y entonces, en alguna que otra vez, en alguna universidad pública tuve algún pequeño problema, pero bueno, fue divertido, digamos, ¿no? Porque es lindo confrontar a veces para sacar la verdad, no. Y en el resto no, sí, habitualmente muy bien, me piden habitualmente conferencias de tipo histórico o de tipo filosófico, ¿no? Porque hay una sed de verdad, el hombre está hecho para la verdad y solamente descansa cuando encuentra la verdad, ¿no? Y a veces en el mundo católico, hablo de lo que uno más conoce, uno se queda con la fe, como San Pablo decía, ¿no? Con la fe del carbonero, es decir, la fe del hombre, basta con el catecismo y más o menos, bueno, qué sé yo, pero después cuando sale a la vida real, independientemente de los católicos que tiene alrededor, y le objetan algo, le preguntan algo, lo refutan algo, un católico no sabe cómo responder. Entonces hay una gran sed de verdad, hay una gran sed de buenos sermones, de buenas homilías, que tampoco hace falta ser el súper predicador, al menos decir 2 o 3 cosas hiladas, coherentes, meditadas, para que la gente descanse en la verdad. No hay mucha ciencia en esto. A veces, y yo lo quería decir, que lo estuve rumiando hace varias semanas esto, a veces yo me asombro de cómo la gente dice: padre, ¿cómo usted se anima a decir estas cosas? Lo digo en serio, y a veces yo me digo, pues yo no estoy diciendo nada de otro mundo, estoy diciendo quizás lo que mucha gente piensa, y con ciertos límites y todo, pero me asombra que se asombren, porque uno no es un loco, no dice barbaridades, digamos, ¿no? Pero cuando uno dice dos verdades más o menos hiladas, parece como que fuese extraño, y eso es un signo de nuestros tiempos. Padre Javier Olivera Rabasi, usted ha escrito 10 libros, tiene una fecunda labor literaria. Le voy a pedir que me brinde un concepto de las siguientes obras que se pueden adquirir en Amazon y que están visibles en vuestro sitio web, quenotelacuenten.org. Empezamos. Crucifícalo, análisis histórico-legal de un deicidio. Bueno, primero hay que comenzar a aclarar qué significa la palabra deicidio, porque hay gente que no así como homicidio es matar, es occidere en latín significa occidere, ¿no? Matar, asesinar, y homo viene de hombre, ¿no? Homicidio es matar a un hombre, ¿no? Ahora está el eufemismo de femicidio, que es lo mismo, hombre, homicidio también para la mujer, obviamente. Deicidio es la muerte de Dios, ¿no? O sea, es matar a Dios, asesinar a Dios. Este trabajito, porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Este trabajito es un trabajito ya de muchos años de compilación, incluso de hace por lo menos casi 20 años, de agarrar los mejores libros que han tocado el tema del proceso jurídico de Jesucristo y mostrar las nulidades que hubo en todo el proceso, cómo fue un juicio inicuo, cómo el pueblo de Israel, apostatando de esas promesas que tenía con Dios, terminó matando al Mesías, justamente.
Así que de eso trata más o menos este pequeño librito que acaba de salir. Luterándonos, vida, obra y consecuencias de un fraile alemán. Ese librito es una compilación de varios artículos que se publicaron en el año 2017 a partir del quinto centenario de Lutero, de la revolución luterana, y el título tiene un título naturalmente irónico, ¿no? O sea, no solamente pensando como Lutero, o sea, sino que también pensando a la manera de Lutero, como si muchos católicos de hoy en día no se dieran cuenta que Lutero fue un apóstata, no un reformador, no reformó nada, deformó la fe católica, ¿no? Entonces lo que dice fue agarrar los textos de Lutero en lengua original, Lutero escribía o en alemán o en latín, e ir elencando, o sea, enumerando qué pensaba Lutero según su propia fuente, según su propia pluma, de distintos temas, qué pensaba sobre la mujer, qué pensaba sobre la Eucaristía, qué pensaba sobre los judíos, qué pensaba sobre el Papa, sobre la Iglesia, ¿no? Esos luteranos. Bueno, que no te la cuenten uno, la falsificación de la historia, que no te la cuenten dos, la falsificación de la historia, que no te la cuenten tres, la falsificación de la realidad. Bueno, esos son muchos capítulos en cada uno de los libros, pero más o menos versan intentando ser cronológico desde que el hombre no viene del mono, después pasando a la conquista de América, la Edad Media, la Inquisición, la Revolución Francesa, Isabel la Católica. Estoy enumerando simplemente títulos de artículos. La homosexualidad supuestamente aceptada en la Grecia antigua, la homosexualidad condenada en la Edad Media. Bueno, ya no me acuerdo en lo que puse, así que más o menos es un resumen. La contrarrevolución cristera, dos cosmovisiones en pugna. Ese es un libro muy querido por mí porque es la tesis doctoral en historia. Yo me doctoré en historia gracias a Dios, con la ayuda de mi director de tesis, que fue el doctor Enrique Díaz Araujo, un gran historiador argentino, y bueno, y es el trabajo de algunos años de investigación donde intentó mostrar que la cosmovisión masónica, liberal, marxista, que dominó la política mexicana de principios del siglo XX, intentó imponerse a fuerza de fusiles en un país como México, naturalmente católico, ¿no? El mexicano se caratula, dicen ellos que son el país en México actual son el 99% católicos y 100% guadalupanos, ¿no? O sea, por más que uno no sean practicantes, en general el mexicano tiene el catolicismo en las venas, digamos, metido. Y bueno, la contrarrevolución cristera es esta guerra que se hizo contra el catolicismo entre 1926 y 1929, en la que los católicos hicieron de los principios de la legítima defensa o de la guerra justa, hicieron carne de eso y se levantaron en armas como católicos contra el gobierno instituido, ¿no? Y estuvieron a punto de ganar. Vida y anécdotas de San Felipe Neri. San Felipe Neri es un santo del siglo XVI, muy muy gracioso, muy cómico, un gran santo. Yo le tuve mucha devoción siempre desde mi seminario, por su vida, por sus enseñanzas, y es una vida a partir de las anécdotas que tiene ahí, que son muchísimas, que son muy edificantes para cualquier católico. La bella virtud, la pureza, según Don Bosco, a partir de sus consejos, sueños y anécdotas. Don Bosco es el gran patrono de los educadores, patrono de los jóvenes, ¿no? El fundador de los salesianos, y una de las virtudes que él siempre predicaba a sus jóvenes era la olvidada, hoy olvidada, virtud de la pureza, que implica la guarda de la vista, de nuestro pudor, de nuestro cuerpo. Y bueno, es una recopilación de los textos que a mi juicio eran los más sencillos y para los jóvenes de cómo custodiar y cómo valorar esta hermosa virtud que es la pureza. San Vicente Ferrer, sermones sobre el anticristo y el fin de los tiempos. Eso es un trabajo de investigación, más bien es la transcripción de sermones que estaban en castellano antiguo y en letra parecida a la letra gótica, escrita casi como a mano o en una imprenta muy antigua del siglo XVI o XV, ahora ya dudo, creo que son de 1400 y tanto, la transcripción quiero decir,
donde San Vicente Ferrer explicaba cuáles van a ser los signos de la venida del anticristo, y son algunos sermones que él tiene, y no estaban escritos en castellano moderno. Entonces hice una transcripción para que pudiese divulgarse el pensamiento de él. Sí, yo hice mención de algunos de los libros. No sé si quieren mencionar alguno que tenga en preparación o alguno que no mencioné, eso queda a su criterio. No, creo que me parece que están, hay algunos que otros más dando vuelta, pero no recuerdo. Ahora en preparación en sí mismo estoy intentando armar un libro que se va a llamar, muy sencillo, que no te la cuenten en la Argentina. Es decir, planteando en distintos capítulos, como siempre en los otros libros es lo mismo, resumir al máximo con las fuentes bibliográficas para que uno pueda después ir a investigar distintos tópicos, distintos temas, desde la Revolución de Mayo hasta la política de don Juan Manuel de Rosas, hasta quién fue Sarmiento, si fue realmente un prócer o un enfermo, un loco, como fue, hasta pasando por el pensamiento quizás del presidente Perón acá en Argentina, y llegando seguramente a la década de 70, Malvinas y algo así. Está en preparación, falta todavía tiempo. Bueno, un honor este encuentro, lo felicito por su labor y la misión trascendente, y quiero coronar con su mensaje especial y bendición para los oyentes de la tertulia de Estocolmo, que ahora lo están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Bueno, le agradezco mucho la invitación, la entrevista. La verdad que en tiempos que corren, habitualmente cuando se entrevista a un sacerdote, se lo entrevista siempre por algún escándalo, ¿no? Por alguna cosa mala que ha pasado en la iglesia, y pocas veces para plantear así abiertamente la labor que varios sacerdotes con distintos carismas, cada uno en su misión, ¿no? realiza. Así que en primer lugar agradezco la posibilidad de la entrevista, y en segundo lugar para los oyentes que nos están escuchando ahora, y sobre todo aquellos que son cristianos, o sea, que están bautizados, que son católicos, en este mundo hostil en el que estamos viviendo, es el mensaje sencillo, es el mensaje del Evangelio, ¿no? No bajar los brazos, ¿no? Porque una de las cosas que a uno le puede pasar muchas veces es el cansarse. El peor enemigo nuestro es el cansancio, es decir, bueno, ya está, ya peleé mucho tiempo, hay que tratar de mimetizarnos con el mundo, de pensar bueno, para que no nos indiquen siempre con el dedo acusador, como que ustedes son los que están en contra de la ideología de género, del tema del aborto, o que ustedes creen que son los dueños de la verdad, lo que sea. Bueno, acordarse siempre del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, y la luz se pone en lo alto, dice el Señor, ¿no? Para que ilumine la casa, no bajo de una mesa de luz, no bajo de una mesa, bueno, no ilumina nada. El cristiano tiene que ser luz del mundo y sal de esta tierra. Así que ese es el mensaje. Les dejo mi bendición para los oyentes, en el nombre del Padre, y el Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, y agradezco mucho esta posibilidad.